Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. El caso de Marcela Cubillos y de su sueldo totalmente fuera de los estándares de mercado de profesores universitarios puso en el foco las contrataciones de políticos en la Universidad San Sebastián. Un caso que, de acuerdo a todos los antecedentes que se han ido conociendo y que hemos ido conversando aquí en los episodios anteriores de Lo que Importa, tiene poco que ver con la academia y mucho con usar una institución educativa para entregar un sueldo a políticos y a otras figuras poderosas, aprovechando, entre otras cosas, el estatus privilegiado de una institución sin fines de lucro y con beneficios tributarios para sus donaciones. La propia Cubillos advirtió a la UDI que, si la criticaban a ella, debían ver también los sueldos de otros militantes en esa y otras universidades. Una amenaza que no es nada sutil y que muestra que esto, más que un caso aislado, podría ser una práctica generalizada sobre financiamiento de la política y de los políticos. La sospecha entonces, a raíz de lo ocurrido en la Universidad San Sebastián, es que hay nuevas maneras de lograr algo que es más viejo que el hilo negro: financiar la actividad política, las campañas y la vida personal de los políticos de maneras informales o incluso al margen de la ley. Un tema que ha estado en el fondo de varios escándalos en Chile. Nos acordamos de los sobresueldos a los ministros denunciados en el gobierno de Lagos y que terminaron en la primera ley que reguló el financiamiento electoral, esa que permitía a las empresas donar dentro de la ley, pero en secreto, sin que la ciudadanía se enterara. Pese a ello, imperó la costumbre del boleteo para poder superar los límites de esa ley, una práctica que estalló públicamente en los casos Penta y SQM cuando supimos hechos insólitos. Por ejemplo, que la empresa SQM aparecía en la lista de militantes del PPD, con sus cuotas al día. Ese escándalo dio lugar a una nueva ley, después de las recomendaciones de la Comisión Engel, y ella permitió dinero público para financiar campañas y partidos, a la vez que prohibió las donaciones de las empresas. Claro que esa ley tiene una cojera evidente, que no hay fiscalización real sobre cuánto se gasta y cómo se recauda. Y esto ha generado nuevos problemas, como la rendición inflada, en que se abultan los gastos declarados para recibir el financiamiento electoral y echarse parte de ese dinero directamente al bolsillo. Fue el caso de la campaña de Karina Oliva, quien estuvo a punto de ganar la gobernación metropolitana hace 3 años y hoy está formalizada, acusada de engañar al sistema mediante la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o con montos abultados. Su partido, Comunes, que era parte del Frente Amplio, fue disuelto por múltiples irregularidades en el manejo de las platas. Hoy de nuevo estamos en medio de una campaña electoral. Vemos las palomas en las plazas, vemos personas pagadas y muy poco motivadas, agitando banderas con el nombre de algún candidato en los semáforos, avisos en medios de comunicación y en redes sociales. Se supone que esos gastos están regulados y fiscalizados, pero en la práctica el control es bastante laxo. Las irregularidades salen a la luz por alguna investigación periodística o alguna denuncia interna, no porque haya una fiscalización rigurosa. Y esto importa por varias razones. Primero, porque aquí hay recursos públicos involucrados. A los candidatos se les paga por cada voto obtenido con dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos. Pero la fiscalización de ese dinero público es mucho más laxa que cuando se usa en un ministerio o en una repartición del Estado. Y también porque la plata privada en política conlleva compromisos. El que paga pone la música, dice el dicho popular, y más cuando esas donaciones son secretas. De modo que los ciudadanos no podemos fiscalizar la relación entre quien da y quien recibe, y luego toma un puesto político que le permitiría devolver esa generosidad. Los casos son múltiples, por ejemplo, la ley de pesca, por ejemplo, Penta, entre muchos otros. Hoy en Lo que Importa hablaremos de las platas de la política, de dónde sale ese dinero y cómo nosotros, ciudadanos, podemos estar atentos a lo que ocurre en un tráfico de platas y favores, donde los que ganan son los que tienen el dinero para comprar voluntades y quienes pierden son los ciudadanos comunes y corrientes que sufren cómo los puestos públicos son mal utilizados para devolver favores y gentilezas. Aquí comienza el nuevo episodio de Lo que Importa.
Estamos ahora junto a Eduardo Engel, profesor de Economía de la Universidad de Chile y también director de Espacio Público. Eduardo, gracias por acompañarnos hoy, por hablar de un tema que importa. Gracias por la invitación, Daniel. Parto preguntándote, aprovechando como profesor universitario, ¿qué te parece lo que hemos sabido sobre esos sueldos? Está claro que 17 millones de pesos por una media jornada para Marcela Cubillos no es un precio de mercado, está muy por sobre cualquier remuneración razonable. Y también está claro que siendo una universidad, digamos, los excedentes deberían invertirse en mejorar la calidad de los servicios que se dan en la enseñanza a los alumnos, en la investigación que se realiza, si es que la hay, etcétera. Y que por lo tanto acá hay un tema que debe investigar la Superintendencia de Educación o las autoridades pertinentes para ver qué se está pagando realmente con un sueldo tan por sobre lo razonable. Y esa es la pregunta, Eduardo. ¿Qué crees que se está pagando aquí? Podemos especular y mucho sugiere que podría ser un financiamiento irregular de la política, ¿no? Pero una cosa es una conversación como esta y otra es lo que es evidencia para un juez, digamos. Entonces hay que buscar una conexión si efectivamente se financiaron campañas con esto no y no ir solamente con presunciones, digamos. Pero yo creo que el daño reputacional de la Universidad de San Sebastián ha sido un castigo muy importante producto de esto. Son apoderados en general de nivel socioeconómico medio y bajo, que están haciendo un gran sacrificio muchas veces para enviar a sus hijos a esta universidad y que se van a preguntar por qué se gasta parte de lo que ellos contribuyen con sus mensualidades en algo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista educacional. Hemos visto algo que es interesante, Eduardo, es que Marcela Cubillos trató de polarizar esto, ¿no? Es decir, esto es izquierda versus derecha, esto es octubrismo versus libertad. Y uno diría, bueno, en el ambiente tan polarizado que tenemos hoy día, esa jugada tal vez le podía resultar. Y parece que no ha resultado. Ha habido críticas también bastante fuertes de gente de centro derecha, de gente de derecha. Vimos ahora que Evópoli, por ejemplo, le quitó el apoyo a su candidatura. ¿Te da algo de esperanza que dentro de todo haya un cierto consenso en decir, no, hay cosas que no tienen que ver con la trifulca política, digamos, sino que hay cosas en que realmente hay asuntos de principios acá que hay que defender? Yo creo que es muy valioso las personas que han salido desde la misma derecha y centro derecha cuestionando el discurso que tomó Marcela Cubillos, precisamente por lo que tú dices, porque acá libertad para fijar sueldos no es lo mismo que libertinaje y aprovechar esa libertad por sobre cualquier otro bien, más allá que además hay problemas de legalidad cuando tengo una institución que es sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es valioso porque me imagino, una cuestión de principio, pero también darse cuenta que este tipo de conductas y ese tipo de defensas no hacen más que retrotraernos a todo este sentimiento de abuso que tuvimos por muchos años y confirmar las peores presunciones de personas que ven el mundo de esa forma, ¿no es cierto? De acá lo que hacen ciertos grupos de derecha es aprovecharse de la ingenuidad de ciertas personas y aprovecharse de hacer lo que quieran cuando manejan recursos y esa no es la derecha moderna que se necesita en toda democracia, y importante una buena derecha, y esa no es la derecha que queremos en Chile. Eduardo, cuando fue el gran escándalo de Penta, SQM, una de las formas de salir de la crisis fue formar una comisión transversal de expertos que presidiste tú y quedó con el nombre Comisión Engel, ¿no? Un poco para la historia. Y muchas de las recomendaciones, no todas, pero algunas se convirtieron finalmente en ley, y una nueva ley de financiamiento de campañas que, por ejemplo, prohibió los aportes de las empresas, que reguló también mejor el tema de los aportes públicos también a las campañas. ¿Cuál es tu evaluación, ya habiendo pasado casi una década, de cómo está funcionando hoy día ese nuevo marco regulatorio y qué nos falta, qué hay que cambiar? Hubo avances importantes, tú mencionas uno, el segundo fue que hay un financiamiento público para los partidos. Hasta 2016 en Chile todo el financiamiento de los partidos era solamente privado, lo cual no tenía ningún sentido, la verdad. Y ahora tenemos un financiamiento público, razonable, no son grandes sumas, pero permiten a los partidos tener más competencia interna. Teníamos todo un fenómeno en que el que conseguía las plata en el partido era el que mandaba. Renovación Nacional era un caso emblemático de esa situación y de ahí en adelante pasó el que... Con Larraín, ¿no? Claro. Que se hizo con el mando del partido prácticamente a golpe de billetera y bueno, y el caso del expresidente Piñera también. Y tenemos ahora, ¿no es cierto?, en un partido pueden emerger líderes que no tienen acceso a las platas, pero tienen este financiamiento público que es proporcional en gran medida a los votos que tienen diputados cada partido. Entonces, esos son avances bien valiosos. Perdón, Eduardo, en ese punto en particular, pero también se ha criticado. Hay quienes dicen, por ejemplo, que eso incentiva que se creen más partidos porque es buen negocio hacer partidos políticos. Libertad de Desarrollo, por ejemplo, ha puesto ese punto en la discusión. Sí, a mí me extraña esa crítica que efectivamente le ha hecho Libertad de Desarrollo y otros grupos de derecha porque las cifras no acompañan. Las platas que hay
para un partido que yo formo, ¿no es cierto?, con el mínimo, que son 3 regiones, el número de militantes que necesito, me dan del orden de $1 millón mensuales. Eso no es una pyme política, eso alcanza con suerte para financiar el departamento que está a la sede del partido. Y por lo tanto, no hay acá un riesgo. Y no es casualidad. Los que fijaron esos montos eran los incumbentes y se encargaron que no hubiera incentivos para que les compitieran más de la cuenta. Entonces, esto realmente es un discurso, yo creo, un poco oportunista, un poco de una añoranza de querer volver a un mundo en el cual básicamente solo había financiamiento privado de los partidos y por lo tanto había una ventaja mucho mayor todavía en la derecha que la historia que había. 70% de los fondos eran para partido de derecha, solo 30% para el centro izquierda y la izquierda. Entonces, esa crítica no es válida. Tenemos un problema de fragmentación o un problema de falta de capacidad de las directivas de partidos de ordenar a sus parlamentarios, eso está claro, pero no tiene que ver con el financiamiento público de los partidos. Esa conexión, a mi juicio, es realmente equivocada. ¿Y dónde hay más plata política, por ejemplo, en los mismos think tanks como Libertad y Desarrollo? Uno de los temas que en la comisión que presidí no nos metimos, porque estaba Lucas Sierra, que era el número 2 del CEP, y yo en espacio público teníamos un conflicto de interés evidente, era transparentar los think tanks. Pero lo conversamos y quedamos con el deseo que en algún momento en el futuro el mundo, el Congreso, el Ejecutivo, el legislador, abordara este tema. Y ese tema está pendiente, se requiere mayor transparencia. Hay números muy antiguos de Libertad de Desarrollo que dicen que extrapolados a hoy día, ¿no es cierto?, con inflación, etcétera, sugieren que el Libertad de Desarrollo tiene un presupuesto comparable o mayor que el que reciben todos los partidos juntos. Bueno, ese número debería conocerse. Busqué los informes anuales económicos de Libertad de Desarrollo en la web y no aparece su presupuesto. Otros centros derechas sí lo tienen, el espacio público también los pone, y son cifras comparables y a veces menores que varios partidos políticos. Entonces acá tenemos que quienes incidimos en políticas públicas deberíamos transparentar nuestras fuentes de financiamiento y en Chile no tenemos legislación al respecto y eso es malo, porque la transparencia acá simplemente dice, bueno, tú estás hablando de un tema, bueno, veamos quién te financia para saber nomás desde dónde estás hablando. Tienes derecho a decir lo que quieras, la libertad de expresión es muy importante, pero también la ciudadanía tiene derecho a saber eventuales conflictos de interés que podrías tener o desde dónde estás comprando. Porque esos conflictos no se transparentan. Tenemos el caso de Libertad de Desarrollo, que en alguna ocasión se supo, por ejemplo, que recibía dinero directamente de las tabacaleras y era un actor muy relevante en la discusión de proyectos de ley que precisamente intentaban regular el tema del consumo de tabaco. Es un ejemplo paradigmático y así también debe haber otros, digamos, pero es importante que la gente conozca esa fuente de financiamiento. No basta con decir de que nadie me financia más de un 20% para haber transparentado mi financiamiento. Ahí los estándares en Chile son inexistentes y es un tema que tengo entendido en un proyecto de ley, pero que no ha avanzado. Eduardo, hablábamos de estos cambios, por ejemplo, normativos. Un cambio es que hay, como decíamos, financiamiento político para el funcionamiento de los partidos, aunque es bastante poca plata, y está el tema también del financiamiento de las campañas, con fondos públicos que los candidatos pueden rendir luego sus gastos. Esa rendición, ¿tenemos cómo saber si realmente lo que los candidatos están diciendo que gastaron y las fuentes que tuvieron son realmente, efectivamente, lo que pasó en la realidad? Un tema que he empujado por más de una década en columnas cada 3-4 años es que el CERVEL haga la siguiente pega. Tome una muestra de un pequeño número de candidatos, haga una estimación independiente de cuánto gastaron en la campaña. Eso requiere trabajo, no es fácil, un trabajo de gestión importante, pero se hace en otros países, y después comparen el monto que les da con lo que después rinde. Si una candidatura me dice que gastó 600 millones, pero mi estimación es que gastó 1.200 millones, la pregunta obvia es, cuénteme de dónde viene la diferencia. Ese trabajo, según la información que yo tengo, el CERVEL no lo hace y debiera hacerlo con una muestra. No puede hacerlo con todos por motivos obvios, pero hacer una muestra ya sería un dissuasor importante porque se sabría que hay una chance que me toque a mí y por lo tanto tendré más cuidado por no inflarlo, por no terminar gastando más de lo que rindo. Claramente es una fuente de información que no tenemos en este momento y que sería muy valioso que el CERVEL, habría que ver si no lo hace porque no le interesa o porque lo complica. El CERVEL tiene una historia muy buena de organizar campañas, de organizar actos electorales, de contar los votos rápidos esa noche, pero no tiene una buena historia o no sabemos mucho de esta nueva labor que se le dio el 2016, que era algo nuevo, que era fiscalizar a los partidos políticos en los temas de financiamiento, los temas de democracia interna, y ese es un tema en el cual me encantaría partir por una buena auditoría de algún ente externo serio y que me diga cuánto se ha avanzado, cuánto falta por avanzar, un buen diagnóstico y por qué no se ha avanzado más y ver la forma que el CERVEL tenga un rol más proactivo en eso. Habría que auditar al CERVEL. Pero como una cuestión habitual, no es tener una crítica, no sé, yo creo que en general los entes autónomos tienen el problema, que al ser autónomo, ¿a quién le rinden cuenta? ¿No? Y la autonomía no es sinónimo de no rendir cuenta. Y una forma de rendir cuenta es tener en forma regular, cada 3, cada 5, cada 10 años, una auditoría externa que mira cómo se están haciendo las cosas, mira la misión que
tiene la entidad correspondiente y hace un informe externo que le sirve a quienes dirigen la institución también. Uno quiere saber qué está pasando por dentro de alguien que lo mira de fuera en forma seria. Eduardo, otro de los cambios que se hizo fue que antes de los cambios propiciados por la Comisión Engel, las empresas podían aportar a campañas, había un mecanismo legal para que lo hicieran. Sabemos que además por las boletas aportaban de manera ilegal, pero había un mecanismo legal para que pudieran hacerlo. Eso se acabó, se prohibió con las recomendaciones de la Comisión. ¿Cómo te parece que ha funcionado eso? Porque la crítica que se hacía en ese momento era decir, bueno, si no les dan forma de aportar legalmente, eso se va a hacer igual y van a volver los maletines con plata, digamos, en efectivo a financiar campañas y a financiar candidatos. Ese cambio de la ley fue acompañado de medidas más drásticas si es que me pillan y también mayor capacidad de pillarme, porque esencialmente la prescripción de los ilícitos de financiamiento electoral era muy, muy rápida o no existía el delito propiamente tal. De modo que uno esperaría que eso nos está sucediendo muy, muy poco y no hemos tenido escándalos que se han descubierto en una prensa en la cual sí está haciendo su pega. Hay una serie de medios, tú eres uno de ellos, que hacen el trabajo de buscar estos casos y llevamos 8 años en que no se han descubierto casos. No quiero decir que no va a haber algún caso en el futuro, pero claramente no fue solamente el prohibir esto, sino que también fue el tener penas mucho más drásticas si me pillan, lo cual debería ser un incentivo importante. Puede que algo esté pasando, pero claramente no hemos tenido nuevos escándalos de ese tipo. ¿Y dirías que fue un cambio positivo el hecho de prohibir que las empresas fueran donantes de las campañas políticas? Claramente sí. Yo creo que todo este tema de las empresas es simplemente cosa que el dueño de la empresa, que legítimamente puede financiar la política que quiera, retire primero las utilidades, paga los impuestos por esos dividendos y después financia a quien quiere. Que hay un número importante de empresarios que lo hacen así. Y en buena hora, me parece mucho mejor esos empresarios que financian a título personal, públicamente, se conocen sus nombres, de vez en cuando algún medio trae el ranking, cada elección de los 20, 30 donantes más grandes. Y eso es mucho más sano que lo que había antes y no significa que no pueden contribuir a lo que les parece importante, simplemente es que tienen que pagar impuestos antes y no tener un subsidio de todos los chilenos, que es lo que había antes. Había una situación muy paradojal en la cual las donaciones a las empresas tenían implícito un subsidio de todos los chilenos, porque esto se descontaba de la base tributaria de la empresa. Ahora, Eduardo, lo que sí hay hoy día es financiamiento público, o sea, dinero que ponemos todos los chilenos de nuestros impuestos que paga campañas. Y eso es siempre controversial. Mucha gente puede decir, bueno, pero ¿por qué, habiendo tantas necesidades en el país, habiendo tantos temas que necesitan financiamiento estatal, ¿por qué los chilenos vamos a tener que financiar que el candidato ponga sus palomas o que haga publicidad? ¿Cómo justificarías eso? La respuesta que siempre he dado eso es que una buena democracia requiere de recursos. Lo que pasa es que requiere recursos para tener una cancha pareja en que compitan idealmente las ideas y no el que tiene más plata para ganar una elección. En ese sentido, una de las reformas que, siendo no tan emocionante técnicamente, pero muy valorada por la ciudadanía, fue que después de esta reforma del 2015-2016 tenemos que las calles no están tapizadas de carteles, estas gigantografías, etc. Yo me acuerdo cuando partió la primera campaña municipal post-reformas, hubo editorialistas y muchos políticos transversales que estaban enojadísimos, que esto iba en contra de la tradición histórica de Chile, no sé qué, hasta que salió una encuesta en que el 88% estaba feliz con estas nuevas campañas, se acabó la tradición histórica y nunca más se cuestionó. Creo que tenemos campañas algo mejores, algo más informativas, no solamente tapizar la ciudad con la sonrisa de algún candidato o candidata, digamos, y creo que la buena política requiere recursos, pero recursos que son reflejo de nuestras preferencias, y por eso es importante que primero el dinero que sea para la política es relativamente poco comparado a otros gastos que hacemos. Y segundo, y muy importante, es proporcional a nuestras preferencias, es decir, hay un poquito de plata para que cada partido tenga algo independiente de cómo le va, pero la mayor parte es proporcional a los votos que hemos expresado nosotros en las urnas y por lo tanto está de alguna forma contribuyendo a una competencia en política que sea sana, que sea informativa y que todos tengan la posibilidad y que gane ojalá quien tiene las mejores propuestas para la sociedad. Ahora, se agradece sin duda que tengamos calles que no están tapizadas completamente de propaganda electoral y de basura electoral finalmente, pero también gran parte de la forma de hacer campaña se ha trasladado desde las calles a otros lugares, redes sociales, por ejemplo, que probablemente puede ser incluso más difícil de fiscalizar. ¿Estamos actualizados también para ver un nuevo fenómeno en el cual cada vez más la lucha por las preferencias electorales se da no solamente tapizando las calles, sino, por ejemplo, contratando bots para contaminar el debate político a través de las redes sociales? Ahí hay dos preguntas. Uno, fiscalizar el gasto que hay, y ahí yo puedo tener gente técnica que va viendo lo que vas poniendo en distintas cuánto te cuesta, y esos precios también son precios que uno puede estimar. Debería poder hacerse más allá de que no se está haciendo. Puede hacerse puede ser hasta más fácil que tener gente recorriendo las calles y viendo el tamaño de tus carteles. El segundo tema que tú insinúas, si te entiendo bien, es si queremos ese tipo de cosas, si nos parece legítimo que hayan bots durante una campaña, etcétera, y ese es todo el tema de las redes sociales, que es uno de los temas
una de las causas de debilitamiento de la democracia a nivel mundial. Este no es un problema solo de Chile, ¿no es cierto? Tenemos un cambio tecnológico que ha llevado no solamente a bots, sino que también a que es muy fácil informarme con la gente que piensa igual que yo y no tenemos ni siquiera un sustrato común de lo que es la realidad. Saquemos el momento de Chile. En Estados Unidos, la gente que se informa con Fox o con CNN viene en mundos paralelos, son totalmente distintos. Que ellos creen en la realidad, en un mundo creen a Trump le robaron la elección presidencial, el otro mundo sabe que hizo trampa y que trató de hacer una especie de golpe de Estado, pero vienen mundos totalmente paralelos que antes no existían, ¿no es cierto? Hace 30 años todos se informaban con 1, 2, 3 noticiarios que eran bastante parecidos y partíamos de hechos comunes y después cada uno interpretaba como quería, tenía sus preferencias, pero al menos partimos de un hecho común y ahora enseguida tenemos eso. Y en redes sociales también son algunas de al menos barras bravas en que no hay ningún objetivo de intercambiar ideas, sino que es más bien el que grita más, el que es más agresivo, el que se impone. Eduardo, ¿qué habría que cambiarle a las normas que hoy día tenemos? Porque tuvimos avances después del último gran escándalo, pero ya ha pasado una década, muchas cosas han cambiado, muchas cosas quedaron pendientes también. ¿Qué habría que cambiar? Y tal vez no se ha podido porque no le conviene a los incumbentes o a los que manejan el poder. A ver, en los temas de financiamiento de la política está el tema que hablamos de que el CERVEL ojalá fiscalizara más, digamos, creo que eso es importante. Están estos temas emergentes que vienen con el caso Cubillos, un poco de estas formas indirectas de financiar la política, pero ahí yo creo que en cuanto a medidas que realmente van a funcionar sin entrar a sobre-regular, que también tiene un lado negativo, sería un poco transparentar más cosas. Deberíamos ser mucho más transparentes, por ejemplo, en los sueldos que se pagan en la universidad. Yo creo que eso basta para que tengan más cuidado y no pagar cosas totalmente fuera de mercado, sin entrar a regular cuánto se le paga a cada profesor, que es algo muy difícil de hacer. Y los otros temas que no son exactamente financiamiento de la política, pero tienen que ver con la política, y que es un tema que también está en la agenda, es una reforma del sistema político. Uno de los problemas grandes que estamos teniendo, ya más allá del financiamiento, es que tenemos un sistema político trabado en que es muy, muy difícil llegar a acuerdos, en que es muy difícil avanzar con la legislación, en que viene alguien de afuera que no está en nuestra chuchoca política como Michael Reed del Economist y nos dice, ¿no es cierto?, que hagamos una reforma de pensiones. ¿Cómo es posible que llevamos 3 gobiernos y nuevamente no llegamos a ningún acuerdo? Y si uno mira las distintas propuestas que había en el tiempo, claramente hay posibilidades de que todos sean algo para llegar a un acuerdo, y seguimos con una reforma de pensiones que puede que no resulte por tercer gobierno consecutivo, es algo que realmente es muy, muy complicado y que en parte tiene que ver con que la directiva de los partidos no pueden ordenar a sus propios parlamentarios, en parte tiene que ver con que los partidos más hacia el centro le tienen mucho susto a los partidos extremos de su sector. En este caso Chile Vamos, muy preocupados republicanos, en su momento la Concertación muy preocupada de lo que pasaba con el Frente Amplio, pero tenemos malos equilibrios políticos en preguntarnos bien a qué se debe eso y qué podemos hacer para mejorarlo. Parte de esto es estructural y mundial, pero parte de esto también tenemos un sistema político que es susceptible de mejora. Eduardo, y en cómo los intereses particulares intervienen en la legislación. Tú has estudiado mucho un caso muy emblemático en Chile, que es el de la ley de pesca, por ejemplo, ¿no? Y cómo finalmente había ahí intereses particulares que iban contra la posibilidad de tener libre competencia, que es lo que uno diría, deberían estar todos de acuerdo en que aquí se compita libremente, y no, había intereses que eran más fuertes que eso y que lograron, de hecho, su cometido por intermedio de cooptar a las autoridades. ¿Crees que eso sigue ocurriendo en Chile? Lo que tenemos débil ahí es un tema que he estado mirando últimamente con el propósito de los notarios, que es unos temas que también lleva varias reformas y cada una fracasa. Los notarios es un programa que tenemos pendiente, que vamos a hacer un día un programa dedicado al tema de los notarios, porque es increíble que todavía no haya solución. Pero los últimos eventos de notarios nos muestran que tenemos un problema con el Congreso. Como es un ente autónomo, ellos se autorregulan y básicamente tienen una regulación muy, muy pobre de lo que son conflictos de interés. Cada parlamentario decide si él o ella tiene un conflicto de interés, y aún si decide que lo tiene, puede participar en la discusión. Eso es de país bananero. Claramente necesitamos que haya alguien, criterios muy objetivos de cuándo tengo un conflicto de interés, que haya alguien independiente que me recuerde: usted acá tiene un conflicto de interés y no puede participar en esta discusión, y tampoco participa en la discusión porque sus colegas no están muy informados del tema. Esta persona tiene una agenda clara, los convence, quizá hay un quid pro quo con alguna otra ley más adelante. Claramente lo que se ha revelado en el caso notarios con esta legislación que ya viene bastante licuada frente al proyecto original, que tampoco era tan ambicioso como el estudio de la FNE. Pero hay avances bien valiosos ahí, pero no todo lo quería ver, ni mucho menos, digamos. Resulta que de la noche a la mañana está este momento en el cual se va a pasar una nueva comisión que no correspondía, un micrófono que queda abierto, que revela que hay que hacerle un favor al senador Osendón y que todos van a estar felices de hacerlo. Es una vergüenza y sigue ahí.
El ley pasó a esta nueva comisión, el señor Osandón encendió no hacer nada al respecto todavía, mantenerlo ahí. Resulta que él tiene un hijo trabajando para el Conservador de Bienes Raíces, que es una de las personas que se favorece con el status quo y que perdería parte de esa renta si es que se legisla con lo que propone el legislador en este momento. Y no pasa nada, digamos. Entonces, claramente, una persona con ese conflicto de interés no debería poder participar en esa legislación. Hay otros más también, no se le refiere solamente al señor Osandón, el señor Buenchumilla también tiene un problema parecido. Pero nada, como no acostumbrado a que esto no es así, entonces avanzamos porque tenemos declaración de interés y patrimonio que transparentan conflicto de interés en serio. Eso también fue nuevo post-2015, antes de eso la declaración no servían de nada. Porque tener declaraciones de algo sirve porque la prensa puede investigar, pero mucho mejor todavía sería si llevan a inhabilidades en temas bien concretos de quienes toman decisiones por motivos obvios, y ese segundo paso, al menos en el caso del Congreso, no se ha dado. Perdona, pones el ejemplo de los notarios, que me parece un ejemplo fantástico. Insisto, vamos a hacer un programa, nos lo han pedido harto también, sobre ese tema en especial, y te vamos a invitar también para hablar específicamente de los notarios. Pero, de nuevo, cuando se está discutiendo otra vez la ley de pesca, por ejemplo, también vemos que el diputado que está presidiendo la discusión copia las minutas que le envían de las empresas pesqueras, él mismo ha tenido anteriormente financiamiento de esas empresas. O sea, eso sigue ocurriendo. Todo esto debería transparentarse y definir bien lo que son conflictos de interés. El caso de la ley de pesca, en esta última vuelta no lo he seguido cerca, pero si lo que tú dices es cierto, debería entonces también inhabilitarse una persona que ha recibido financiamiento de un sector interesado, mínimo transparentarlo, y en mi ideal al menos debería inhabilitarse esa discusión porque tiene un conflicto de interés evidente. Y ahí, Eduardo, falla la ley, falla la cultura democrática o la cultura política en que los parlamentarios digan, evidentemente, aquí me tengo que inhabilitar porque esto va a ser un escándalo y por lo tanto me salgo de acá. ¿Qué es lo que falla para que podamos avanzar en esos estándares en Chile? Una muy buena pregunta. En parte falla de que, me imagino que los parlamentarios en cuestión creen que van a zafar con esto, que la gente no entiende y por lo tanto no los van a castigar al momento de ser reelectos. Eso es parte del tema. Perdón, Eduardo, déjame interrumpirte ahí. ¿No será que tienen razón? ¿Que a lo mejor los ciudadanos somos muy poco conscientes y muy poco críticos en eso? A ver, es cierto que lo más probable es que Marcela Cubillos igual se electa, aunque ahora emerge una nueva candidata que puede tener una chance, digamos, por lo más probable. Pero también es cierto que ella, sus ambiciones presidenciales sucumbieron después de lo que pasó. Entonces, el costo político para ella sí es alto, digamos. Pero efectivamente, las personas no castigamos a veces lo suficiente a quienes participan en estos actos ilícitos o actos reñidos con lo que uno esperaría fuera un buen manejo de conflictos de interés. Ahí hay un tema. Pero también está el tema de que quienes tienen que reformar esto y hacer las decisiones son los mismos parlamentarios. Entonces, si no aprovechamos escándalos grandes para poner expresión muy grande para avanzar, no va a pasar nada. La comisión que presidí logró avance en algunos temas, no en todos, precisamente porque fue un momento en el cual de la sociedad civil pudimos poner presión en esto y porque hubo un grupo transversal de parlamentarios dispuesto a avanzar en esto. Pero hubo un grupo transversal también que se oponía rotundamente. Esto no es nunca fácil porque son los que van a perder, los que tienen que tomar la decisión. Es muy, muy complejo en ese contexto los cambios y requieren una sociedad civil activa que aprovecha escándalos, que es cuando se abren estas ventanas de oportunidad para hacer cambio. En el día a día no son los cambios que emocionan a nadie. Claro, eso es clave, Eduardo. O sea, la oportunidad cuando se puede efectivamente lograr algo es en momentos como este, cuando la gente está movilizada, está indignada y está mirando lo que ocurre. Eso, absolutamente. Este momento para aprovecharlo, pero en que comprensiblemente, las reformas van a ir principalmente al sistema judicial, que es un tema que tenemos pendiente, en que ojalá se hagan las cosas bien y las que hay que hacer, pero claramente si logramos mejorar el sistema judicial en nombramiento, en la transparencia de cómo funciona, etcétera, y de pasada, volvemos a los notarios, que también hay unos problemas ahí, sería sumamente valioso. Eduardo Engel, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti, Dani. ¿Sabías que Entel cumplió 60 años acompañando a los chilenos en cada llamada y en cada conexión? Y durante estos años ha logrado conectar cada rincón del país, de norte a sur, y así mejorar la calidad de vida de las personas. Pioneros en entregar 5G a la Antártica, y será la primera compañía en Latinoamérica que tendrá cobertura satelital móvil con Starlink. Entel, contigo en todas. Estamos junto a Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Michel, muchas gracias por acompañarnos hoy, para hablar de un tema que importa. Hola, Daniel, un gusto estar acá. ¿Qué te llama la atención o qué ponen en relieve lo que hemos visto en las últimas horas respecto a Marcela Cubillos, respecto a la Universidad San Sebastián, y esta advertencia que hace la propia Marcela Cubillos, ¿no? Que dice que, bueno, si quieren empezar a ver el tema de los sueldos, que se vean los sueldos de todos, quienes están, por ejemplo, políticos que están en universidades privadas? En general, este tipo de casos muestran siempre desde quien cometió alguna irregularidad este intento de normalizar las cosas. De hecho, el mírenlo a todo o el
esto todos lo hacían o así funcionan las cosas, es justamente este discurso con el que acometió una irregularidad desde el punto de vista de la corrupción, trata de normalizar el hecho de tal forma de ponerse un escudo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando se descubrió el tema de las boletas ideológicamente falsas y se dijo, bueno, todos lo hacen y siempre todos lo han hecho? Exactamente, Daniel. Y ahí es donde viene el problema. Ese intento de normalización es porque justamente quienes cometen esas irregularidades siempre van a utilizar dos cosas para tratar de cometer un acto de corrupción. En primer lugar, darle un vestigio de legalidad a las cosas. Entonces acá lo que vemos con el caso de Cubillo es justamente te dice, acá tenía un contrato, era una relación entre privados, yo no te tengo por qué rendir cuentas de esto. Tratando de mostrar que esto se cumple desde el aspecto legal. Y por segundo lugar, o en un segundo aspecto, justamente vamos a tratar de encontrar siempre en este tipo de casos de corrupción el secreto. Si esto no lo filtraba alguien, si nadie nos contaba lo que estaba ocurriendo, no teníamos cómo saberlo. A pesar de que en muchas universidades hay un secreto a voces que quienes han estado ocupando cargos públicos o cargos de elección popular luego llegan a, entre comillas, refugiarse en ciertos espacios. Y no solo esto es parte de las universidades privadas, y las universidades públicas en general también han sido parte de este tipo de aspectos, solo que, dado que tienen que cumplir con credenciales más competitivas, habitualmente la situación no es tan burda como lo que estábamos viendo en el caso de Cubillo. Ahora, la pregunta es en qué momento puede ser legítimo que una universidad contrate a una persona que es destacada en su área, que puede ser un político o un expolítico, por servicios profesionales, y en qué momento se pasa a decir, no, esto ya no es un servicio profesional, esto es una forma de financiar a un político o a la política. ¿Cómo se traza esa línea? A ver, es súper difícil, no hay una frontera bien definida porque justamente este tipo de situaciones caben en la ambigüedad que tienen los sistemas normativos en general en todo el mundo. Y ese espacio de ambigüedad es que quienes quieren aprovecharse del sistema siempre van a tratar de buscar para justamente hacer lo que ellos quieran. Entonces, siempre que hayan ambigüedades o grietas, vamos a encontrar estos espacios donde tenemos que estar siempre buscando las alertas. En este caso, los que tenemos vidas académicas sabemos que para ser académico uno tiene que acreditar que investiga, uno tiene que acreditar que tiene las capacidades, que tiene experiencia y que tiene formación de posgrado para al menos poder llamarse académico, si no unos te llaman docente, que es simplemente impartir una clase. Acá lo que parece extraño es que no se cumple en ningún caso los criterios de categorización académica que todas las universidades por reglamento tienen y por disposición del Ministerio de Educación para establecer cuál es tu categoría académica o docente dentro de una universidad, y en base a eso la gran mayoría de universidades fija sus remuneraciones al personal docente o académico. Aquí lo que estamos viendo es justamente la aplicación de una discrecionalidad del poder que tiene la autoridad. Vemos una estructura, por otro lado, universitaria que está captada justamente por personas que son del grupo de poder de este sector político y donde utilizan justamente el alero de una persona jurídica que no debería perseguir fines de lucro justamente para hacer lo que quieran. Tú ocupaste la palabra corrupción recién. ¿Te parece que este puede ser un caso de corrupción? De todas maneras. Y creo que aquí hay que empezar a decir las cosas como son y no empezar a usar palabras que suenen más bonitas para no herir los sentimientos de nadie. Porque si dejamos de decirnos las cosas, vamos a estar en problema porque siempre tratamos de ocultar lo que está pasando. Y esto es corrupción simplemente por algo muy puntual. La corrupción hay que entenderla justamente como el abuso del poder que le hemos dado a alguien para beneficio propio. Acá le dimos el poder a una universidad o la facultad a una universidad de formar profesionales para el país y están utilizando ese poder para un beneficio de terceros, que en este caso son toda la red de ex políticos, ex representantes que hoy día están en la universidad cumpliendo funciones que no son la formación de estudiantes más allá de lo que diga el papel. Otra cosa son los delitos de corrupción. Y que es lo que nuestro sistema penal justamente considera como delito y por lo que podemos perseguir y tratar de enviar a la cárcel a alguien. Pero la corrupción justamente, desde el punto de vista conceptual, es todo aquel abuso que puede cometer alguien de un poder que le hemos dado, y otra cosa son los delitos que cada país va a sancionar. Y ahí es donde hoy día tenemos una brecha, porque en nuestro país todos sabemos qué es corrupción o todos sabemos lo que está mal. No necesariamente todo lo que está mal vamos a tratar de meterlo en la cárcel. Y por lo tanto, hay casos en los cuales puede haber corrupción, pero no puede estar tipificado como delito o el delito puede ser muy difícil de probar. Exactamente, y esa brecha justamente entre lo que las sociedades consideran como corrupción o están dispuestas a tolerar versus lo que los sistemas normativos sancionan como corrupción hace la sociedad más o menos justa en materia de corrupción. Hoy día lo que vemos en nuestro país es que esa brecha, ese espacio que hay, es muy grande y justamente
esa circunstancia hace que la gente se quede con una sensación de impunidad, que termine deslegitimando la acción política, que termine considerando que todas las personas jurídicas, ya sean empresas o universidades que no persiguen fines de lucro, terminan utilizando esas estructuras para beneficiarse. Y Michel, ¿tú dirías que hay acá un problema más sistemático o más generalizado del uso de instituciones, de legislaciones, de beneficios que no están pensados para financiar la política, porque tenemos un sistema de financiamiento de la política que existe, para usarlos de una manera mañosa, digamos, para financiar a política y políticos? Más allá de este caso en particular, digo, más allá de Cubillos. Yo creo que acá hay que diferenciar algo y de cierta forma mirar el problema un poco más lejos. Los mecanismos de financiamiento de la política o el financiamiento de la política en general tiene que ver con cómo unimos el dinero a la política y cómo costeamos los gastos que involucran mantener a actores políticos y llevar adelante una idea. Otra cosa es cómo regulan los países el financiamiento de la política y cómo le ponen límites para que la competencia entre los distintos actores realmente sea competitiva, sea justa y equilibrada entre los diferentes sectores, que en algunos casos algunos van a tener más acceso a recursos económicos que otros, es lo que vemos habitualmente en las diferencias en el mundo. Cuando uno regula el cómo se van a financiar la actividad política y electoral, uno termina asumiendo ciertos riesgos y ciertos objetivos. Lo que vimos después de la Comisión Engel con la regulación de la política que hizo, lo que se buscó era justamente establecer un límite con campañas cortas, con campañas que fueran de cierta forma más baratas y que asegurara un marco de competencia básico en el tejido de los partidos políticos. El problema que generó eso es que el sistema político no adecuó sus costos de funcionamiento a estas nuevas reglas. Entonces, la plata que necesitaban para funcionar seguía siendo la misma, solo que me estaban diciendo ahora, tú no puedes gastar lo mismo. Entonces, esa plata busca espacios para convertirse y llegar igual a las campañas. Entonces, como nos tienen prohibido hacerlo dentro del marco regular, buscamos mecanismos institucionales habitualmente para tratar de invertir en política sin que estemos sujetos a ese monto. ¿Cuáles son esos mecanismos? Justamente en la teoría nosotros le llamamos soft money o inversión suave de dinero, que buscan justamente hacerle el quita a esta regulación y hacer inversiones que vayan un poco por el lado. Y el primer mecanismo, que de hecho con un colega lo advertimos en un texto del año 2018 de soft money, es justamente utilizar organizaciones no gubernamentales o fundaciones, que es lo que vimos con Democracia Viva el año pasado, justamente para hacer inversión política. Y la inversión política por medio de estos mecanismos no solo se hace transfiriéndole recursos del Estado a fundaciones, sino incluso muchas veces la donación que le hace una empresa a una fundación, que todos sabemos, por ejemplo, que en este país hay fundaciones, por ejemplo, que están en contra del aborto, o mejor dicho, que se declaran pro vida. Si yo quiero promover esa idea en el debate público como empresa y tengo prohibición de financiar el partido que está llevando esas ideas, bueno, pongo la plata a través de una donación en la fundación que promueve la idea antiaborto. Y de esa forma lo que estoy haciendo es promover la misma idea, pero sin que yo aparezca en el debate público directo en el partido. Y eso en Estados Unidos, que es donde empezamos a ver este fenómeno a partir de los años 90, se viene haciendo por años, y ya lo advertíamos en el 2018 que esto podía pasar. Y habitualmente el segundo mecanismo son todas aquellas instituciones no gubernamentales que tengan algún rol legítimo en el debate público. Y ahí es cuando aparecen las universidades, en el caso de nuestro país, como un ente legitimado para la voz de la ciudadanía que les permite justamente buscar una referencia en si determinada universidad me está diciendo esto, ¿por qué lo voy a juzgar? Y si las ideas de esa universidad ahora se unen justamente con las ideas que tiene un candidato, el match que hacen las personas es justamente pensar en que esa es la idea que yo tengo que promover. ¿Qué pasa, Michel, en este panorama con los centros de estudio, con los think tanks? Fue muy famoso el caso de Chile 21, por ejemplo, y sus vínculos, entre otros, con SQM. Libertad y Desarrollo sabemos que tiene una enorme influencia también en el debate público y no transparenta a sus donantes. Cuando se ha sabido de donantes, inmediatamente se ve que hay conflictos de interés. El caso de las tabacaleras, por ejemplo. O incluso los recursos que reciben del Congreso. Claro. ¿Cómo está regulado eso? Ese es el problema. En nuestro país no hay regulación en estos temas. Y de hecho es un ámbito que, tal como lo dijo las declaraciones de Marcela Cubillos, es algo que queda entre los privados. Y al quedar entre los privados, el Estado no establece regulaciones. Y hoy día o caemos en el pecado de querer regularlo todo y decir, bueno,
hagamos una regulación para ver el financiamiento que tienen las fundaciones, o simplemente nos preocupamos de lo importante que es justamente avanzar a dar soluciones estructurales a este tipo de fenómenos, sincerar las cosas y desde ahí construir soluciones. ¿A qué te refieres con sincerar las cosas? A ver, en primer lugar, nadie quiere reconocer que se utilizan centros de pensamiento. Todos los sectores políticos tienen centros de pensamiento. Todas las universidades en este país tienen un halo ideológico, independientemente de sean públicas o no, implícito en la formación que entregan, en el pluralismo con el que forman. Y si no somos capaces de reconocer como sociedad que cada uno de nosotros, las instituciones para las que trabajamos, tienen intereses, y esos intereses permean y estructuran mi discurso en el debate público, y que luego de eso, además, permean las decisiones que yo tomo como institución, o las decisiones que toman quienes representan a esas instituciones, no vamos a ser capaces de realmente solucionar el problema, porque todos nos escondemos bajo la figura de la persona jurídica, de la fundación, del centro de pensamiento o de la universidad para promover ciertos aspectos. Es como lo que pasa hoy día, digamos, en la Universidad Católica, por medio de sus centros médicos. Todos sabemos cuál es la postura valórica que tiene esa universidad, y ellos deciden ser, por ejemplo, objetores de conciencia institucional, reconociendo implícitamente un valor que como universidad quieren promover. Y eso está bien, y las sociedades deberían aceptarlo. El problema es que nosotros no lo reconocemos. Y al no reconocerlo, al final nos estamos ganando gratuitamente un problema, porque estamos ocultando información y preferimos hacer las cosas por detrás, dejar las cosas, como decimos en buen chileno, pa' callao, y desde ahí solucionar los problemas. Tú decías que con este cambio que hubo en el sistema de financiamiento de campañas se intentaba llegar a que hubiera campañas que fueran más austeras y más cortas. ¿Ha logrado eso romper un poco el nexo tan fuerte entre dinero y política, que quien tuviera donantes más generosos tenía una gran ventaja, por ejemplo, en la competencia política, y que además se pudiera efectivamente sincerar en términos de esto es lo que se está gastando en la campaña y esto es lo que se rinde? A ver, en primer lugar hay que partir reconociendo de que desde el 2003, 2004, que recién tenemos datos de cuánto cuestan las campañas en nuestro país. Antes no había registro, no había sistema de donaciones, y desde ahí empezamos a ver que los partidos y los candidatos siempre se tratan de ajustar a lo que te van a devolver, que es lo que te retribuye el CERVEL después por los votos obtenidos y el máximo que tienes autorizado. Entonces, después de años haciendo investigaciones con algunos colegas y entrevistando incluso de forma anónima a administradores de campaña, todos reconocen en entrevistas que siempre se gasta más de lo que uno puede gastar. Y en segundo lugar, que cuando se recibe financiamiento político, habitualmente ellos saben que te van a cobrar el favor después, cuando venía de las empresas y cuando en Chile se permitía esa donación. Hoy día lo que vimos con los cambios en 2016, particularmente del sistema de financiamiento de la política, es que en la formalidad se cumple. Pero lo que nos están mostrando este tipo de casos es que justamente todo aquello que queda en la informalidad, todo aquello en lo que no sabemos, parece ser que sigue operando de la misma forma. Y ahí es porque justamente... Perdón, Michel, y solo para aclarar eso, ¿qué es lo que está en la informalidad y sigue operando así? ¿A qué te refieres con eso? El financiamiento de sectores económicos o grupos empresariales a la política, y es lo que vemos, por ejemplo, que posiblemente está pasando con el caso de Marcela Cubillos en la universidad. Lo que estamos viendo es cómo una persona jurídica, que es la universidad, está financiando la actividad política de un sector de nuestro país, o cómo a través de centros de pensamiento, que también son una persona jurídica, se están financiando ideas que luego terminan en estos centros, cuestión que debiese estar al menos regulada o mínimamente transparentada, para que todos sepamos que cuando un determinado centro de pensamiento dice algo al debate público, se está oponiendo o facilitando que se tome una decisión, por ejemplo, en materia tributaria, quienes financiaron esas posturas, qué grupos empresariales financiaron la postura que diseñó justamente, por ejemplo, un centro de pensamiento. Tú decías, Michel, cuando hablamos de concretamente el financiamiento de las campañas, tú decías finalmente se terminan ajustando un poco. Y uno, cuando se pone a revisar las rendiciones, es bien curioso, porque uno dice, mira, gastaron justo la cantidad de plata que finalmente con los votos que obtuvieron les devolvieron. Mira qué casualidad, exacto, qué increíble su poder de cálculo para saber exactamente cuántos votos iban a sacar. Formalmente, claro, uno revisa los papeles y dice, ya, está todo ok, se le pone un check. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad ahí? Hoy día, lamentablemente, tenemos sospechas, tenemos de guata, diríamos, poder saber lo que ocurre, pero
no tenemos los datos, porque justamente como se da en el silencio y se trata de darle un vestigio de legalidad a esto, salvo que alguien nos cuente realmente cómo lo están haciendo, difícilmente lo vamos a poder comprobar. ¿Y el CERVEL no tiene capacidad de fiscalizar si eso que le están diciendo que se gastó es realmente lo que ocurrió en la práctica? Imagínate, tuvimos elecciones de el plebiscito la primera vez hace ya más de 2 años, y recién hace unos meses, después de 2 años, salió el informe de revisión de las rendiciones de lo que ocurrió hace 2 años, y entre medio al menos, ¿cuántas? 4 o 5 más elecciones hemos tenido entre medio? El plebiscito. Desde el primer plebiscito. Y el plebiscito eran 2 campañas nomás. Exacto. O sea, ahora Entonces, tenemos una campaña con miles de candidatos a concejales, alcaldes y a gobernadores. Y la capacidad que tiene al final el servicio electoral es escueta. O sea, no nos quedemos tranquilos con que tenemos un CERVEL que hace buenas elecciones y que es capaz de asegurarnos el resultado, porque el juego electoral es más de lo que pasa el día que vamos a votar, es lo que pasa durante todo el ciclo electoral, cómo se financian los partidos de forma permanente, qué hacen con esos recursos durante el periodo en donde no estamos en campaña y qué plata está realmente llegando efectivamente a las cuentas corrientes de las campañas electorales, porque al final lo que terminamos viendo es lo que nos quieren mostrar, es lo que queda en la rendición, y las estimaciones que han hecho varios académicos en nuestro país dicen que al menos un 40% de lo que realmente gastan las campañas electorales queda fuera de las rendiciones del CERVEL. Y ahí es donde aparece la pregunta entonces, ¿y de dónde viene esa plata? Y efectivamente ahí es donde mecanismos como el que estábamos conversando empiezan a tener sentido. Porque nadie en este país es tan daditativo que va a sacar plata de su bolsillo para su propia campaña, cuestión que incluso también está regulada, pero declararla por fuera y no tener ninguna retribución. Entonces ahí, o la voy a retribuir ganando algo que nadie nos está diciendo una vez que ejerzo el cargo público para el que me estoy postulando, o alguien me la dio por fuera. Ahora, aquí hay algo que evidentemente es muy preocupante, porque cuando esa donación o esa entrega de dinero se hace por parte de alguien que tiene un interés económico y además se hace de manera secreta, la ciudadanía queda atada de manos, digamos, porque tampoco tiene cómo fiscalizar finalmente si lo que está haciendo esa persona una vez que llega al cargo público tiene relación o favorece a las personas que financiaron su campaña, porque esa información no se conoce. ¿Dirías que eso sigue ocurriendo a la magnitud que ocurría antes? Porque con el caso Penta SQM nos quedó claro que en ese momento era una práctica totalmente generalizada. Exacto. Todos los grandes grupos económicos ponían plata, no solamente por vía legal, sino también por vía ilegal, mediante boletas ideológicamente falsas. ¿Dirías que eso se acabó con ese escándalo, con los cambios en la ley? ¿Está ocurriendo de otra manera? Lo que estamos viendo, y dado también los casos de corrupción, no solo sino todos los que hemos visto en los últimos años, nos dice que acá hay dinero que está circulando por fuera de la legalidad, y justamente lo que hay que entender es cuál es la intención de que alguien tiene para financiar la campaña electoral. Yo no voy por el día a día de la calle viendo quién es candidato y digo, me gustaron sus ideas y voy a ir a donar. Eso casi no pasa en nuestra realidad. Hay que ser honestos con eso también. Habitualmente yo dono a quien conozco, dono con alguien que tengo algún tipo de relación, o dono porque tengo un interés particular en que esa persona logre llegar al poder, ya sea porque responde a un proyecto país común al mío, o porque tengo alguna mala intención que voy a lograr cuando esa persona tiene. Y justamente eso es lo que termina pasando. Y cuando alguien te dona algo, incluso ni siquiera pensemos en dinero. Cuando yo voy y llego hoy día a esta entrevista de la nada y llego con hubiese yo llegado acá con un chocolate para ti, tú inmediatamente generas psicológicamente un efecto de deberle algo a alguien. O ya vas a tener algún tipo de comportamiento conmigo que me va a favorecer dado un gesto que yo tuve contigo. Y eso es lo que ocurre también con el dinero en la política. Y al final hay que preguntarse, dada la forma de la conformación de nuestro país y de las estructuras de poder que clásicamente han primado en nuestra sociedad, ¿cuál es la intención realmente del empresariado, de los grupos económicos en este debate? Porque ahí justamente vamos a empezar a encontrar señales que a lo mejor, si vemos el caso aislado, no nos saltan a primera vista. Y hay que tener en cuenta de que desde la época colonial en nuestro país hasta las primeras celebraciones de elecciones, hasta hoy día incluso, lo que vemos en el sistema mercantil o empresarial chileno es que se construye en torno a grupos de poder muy pequeños, de muy pequeñas familias que lo que quieren es mantener el poder que han construido. Incluso los primeros años de la República en nuestro país lo que veíamos es que los grupos empresariales gozaban también de una credibilidad moral.
y que por muchos años la trataron de explotar. Tenían una credibilidad política también y desde ahí construyeron este poder. Y hoy día, cuando ya no controlan el poder político, buscan a través de lo que denominamos poderes instrumentales poder seguir manteniendo ese status quo que han construido. Y ahí es donde justamente el financiamiento de la política o de la actividad electoral se termina convirtiendo en un poder instrumental de los grupos empresariales que les permite seguir manteniendo el poder que han construido, asegurando que llega alguien cercano a mis intereses, cercano a mi ideología, que no me va a molestar cuando esté gobernando o me va a hacer las cosas más fáciles. Michel, hasta aquí hemos hablado de financiamiento de grupos que operan dentro de la legalidad en su organización, universidades, sociedades, fundaciones, empresas. ¿Qué pasa cuando además comienzan a entrar, como ha ocurrido en otros países del mundo y especialmente de Latinoamérica, actores que son ilegales? El crimen organizado, el narco, que para proteger su negocio siempre infiltran al poder municipal, al poder policial, etcétera, porque es parte de su red de protección. ¿Cómo nos defendemos de un fenómeno en el cual platas derechamente del crimen organizado o del narco puedan estar intentando infiltrar la política y las campañas? Es un desafío bastante grande porque, primero, no hemos querido reconocer que tenemos un problema con el crimen organizado. En segundo lugar, ya hemos visto algunos casos. Recordemos que hace algunos años en la comuna de San Ramón se tuvieron que repetir unas elecciones porque se detectó justamente un fraude vinculado al narcotráfico dentro de la comuna. Que además había logrado infiltrar, por ejemplo, parte de las elecciones de directiva del Partido Socialista, que tenía ahí un núcleo de militantes asociados a ese alcalde. Exactamente. Y ahí al final lo que tenemos que ser capaces es de las herramientas institucionales que hoy día tenemos logren funcionar dentro del aparato estatal y no nos quedemos con la formalidad de que aprobamos una ley y después nos olvidamos de lo que está pasando, nos olvidamos si se está implementando adecuadamente o si le dimos las herramientas prácticas a la institución que le otorgamos una responsabilidad para hacer algo de eso de forma concreta. Hoy día tenemos herramientas de alerta en materia de prevención del lavado de activos, justamente para tratar de detectar operaciones sospechosas, y ahí la unidad de análisis financiero tiene un gran rol, pero con escaso personal otra vez, o con escasa fuerza obligatoria de poder levantar incluso información de secreto bancario que terminan teniendo que recurrir a un tribunal que los autorice un juez de la República para poder conocer las cuentas bancarias y quién le está depositando plata a quién. Hoy día, por otro lado, en las instituciones financieras que si bien han adoptado sistemas que les permiten alertar de estas situaciones, si el cajero, la persona que está haciendo de cajero en el banco no está entrenado y no es capaz de detectar esto, el sistema informático del banco no se va a dar cuenta qué es lo que está ocurriendo. Y en los territorios pequeños, justamente cuando hay una o dos sucursales de banco y hay dos cajeros que son los que habitualmente hacen el trámite, es muy posible que si yo te veo todas las semanas depositando sumas de dinero similares, me levante la alerta a pesar de que justamente esté por bajo el umbral de lo que me permite alertar. Pero Michel, hoy día estamos en plena campaña municipal. Se están eligiendo alcaldes y concejales, que son las autoridades que están más cerca en la gestión de territorios donde muchas veces el narco ha tomado posiciones relevantes. ¿Tú crees que hoy día hay narcos que están financiando las campañas que se están desarrollando hoy día en Chile? No sé si financiando directamente, pero sí apoyando al menos de forma indirecta. Todos sabemos que en algunos territorios que son controlados por el narco, yo no puedo entrar a este barrio si quien vigila ese sector no me lo autorizó. Si el narco tiene que elegirte a ti o a mí para apoyar y me deja entrar a uno de los dos, al final está apoyando la campaña. No necesariamente con dinero, pero sí con acciones. Y ese tipo de cosas yo creo que está mucho más extendida que el dinero del narcotráfico hoy día en las campañas políticas. Su uso del control territorial de los lugares. Exactamente. ¿Y eso lo ves, por ejemplo, en Santiago, en comunas de Santiago? En las comunas periféricas de Santiago, donde hay delitos de narcotráfico, donde hay carteles controlados por la droga, efectivamente es la única forma, incluso de hacer campaña, entrando a esos territorios y que te conozcan, estar aliado de cierta forma con los narcotraficantes que controlan esos barrios y que te proveen además de seguridad o que te van a asegurar que nadie te va a ir a sacar el cartel o la paloma que tú instalaste en determinada calle. Y eso es parte de también la estrategia de los narcos que les permite tener control. Exactamente, porque después con eso van a esperar que la autoridad que llegó los deje seguir trabajando de forma tranquila. Y de hecho, si cosas hemos aprendido a nivel internacional, es que habitualmente cuando un narco logra controlar un territorio, esos territorios tienden a tener más tranquilidad
que es lo que aprendimos de los carteles de la droga en México, que habitualmente bajaban las tasas de homicidio y de delito en las calles cuando un cartel controlaba un territorio por completo. Entonces, eso hoy día tiene que levantarnos también sospecha de lo que está pasando con los crímenes que están ocurriendo en diferentes partes, particularmente en la región metropolitana, y no solo de el crimen organizado vinculado al narcotráfico. También en nuestro país hemos estado sometidos a riesgo de trata de personas. Hay algunos delitos, hay algunas condenas en esta materia en los últimos años, sobre todo en lugares fronterizos de nuestro país, y hay que tener en cuenta en esos casos cómo las autoridades locales de territorios fronterizos hoy día están viviendo esa situación y qué prevenciones están haciendo para que con personas que controlan esas estructuras criminales no terminen en sus campañas. Michel Figueroa, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias, Daniel. Con Tempo, ahora todos tienen tarjeta de crédito. Obtén una tarjeta que se adapte a tus ingresos, a tu ritmo y a tus reglas. Única como tú. Pídela desde tu app. Tempo, una cuenta muy tú. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo, todos tienen tarjeta de crédito. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este nuevo episodio de Lo que Importa. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, también en Spotify y en YouTube, donde si te suscribes puedes tener las alertas de cada vez que subamos nuevo contenido. Estamos subiendo siempre las columnas de cada semana y además cada miércoles a las 20 horas, como siempre, los nuevos episodios de Lo que Importa. Así que muchísimas gracias por tu apoyo y nos encontramos la próxima semana hablando de otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.